Muy bien, hermano, pues hace muy poquito que estuvimos por aquí, yo creo que 3 semanas o 4 como mucho, compartiendo la palabra y en esta ocasión pues volvemos a repetir experiencia, grata experiencia. Una experiencia para mí siempre sobrecogedora. Estaba ahí sentado, estaba pensando cómo cuando era adolescente, con 18 años, pues a la iglesia a la que yo asistía en aquel tiempo en Prosperidad, se les ocurrió que un domingo al mes por la tarde dejaran a los jóvenes en la gestión de ese tiempo y nos tocaba repartirnos el tema de la reflexión y claro, ocupar toda la reflexión era mucho para uno y nos lo repartíamos entre varios que habíamos a 10 minutitos. Y recuerdo aquellos 10 minutos como unos 10 minutos terroríficos, en el sentido de que tenía 18 años y me temblaban las piernas, pero de miedo, ¿no? Y ahora me tiemblan igualmente, pero de responsabilidad, ante la trascendencia de acercarnos a la palabra de Dios y inquirir en ella, buscar su dirección y voluntad. Y eso siempre es un motivo de, eh, de ponerse nervioso, ¿no? Eh, Hay decisiones, estaba hablando en la introducción, Emilio, de la sabiduría, ¿no? Hay decisiones que realmente son sabias y que trascienden el tiempo casi y el espacio, ¿no? En el año 1984 había una marca deportiva en Estados Unidos que de poca implantación, prácticamente implantación local, que se le ocurrió la idea, después se demostró sabia idea, pero en aquel momento a lo mejor no se sabía, de contratar a un joven baloncestista, jugador de baloncesto, que parecía que empezaba a despuntar por aquella época, y pensaron, pues probablemente sea una decisión sabia llegar a hacer algún contrato con este chaval, y si él va bien, seguramente a nosotros nos va a ir bien. Y se les ocurrió firmar un contrato, el mayor contrato de la historia del deporte hasta la fecha, con Michael, un desconocido y adolescente Michael Jordan. Si veis las fotos de Michael Jordan en el 84, pues era un chavalín, ¿no? Y a este ficharon con unas previsiones de si las cosas iban bien, según los cálculos que habían hecho y la proyección de este chaval realmente despuntaba, pues que en los 4 primeros años de contrato posiblemente conseguirían 3 millones de dólares de rendimiento en la operación. Y se equivocaron. Se equivocaron porque en el primer año generaron 100 millones. Fijaos, de 3 millones en 4 años, pues se equivocaron, afortunadamente para ellos, ¿no? Y recibieron 100 millones en el año. Curiosamente, cuando cierran el año 2022 y hacen cuentas de cómo siguen yendo los números, la marca Jordan Nike, a través de la venta de la zapatilla, no sé si conocéis cómo se llamaban, las Air Jordan, pues generan justamente 3 millones, los 3 millones que tenían previsto para los 4 primeros años, cada, cada 5 horas. Cada 5 horas, 5 millones. 5 millones cada 5 horas, a millón por hora. Que diga, perdón, 3 millones cada 5 horas. Y hacen que Nike, una marca provincial de provincia perdida en Estados Unidos, pues se convierta ahora en la actualidad en la primera marca deportiva del mundo. O sea, una inversión sabia, una inversión rentable y que pone de manifiesto la trascendencia de tomar decisiones adecuadas. Siempre es trascendente tomar decisiones adecuadas, sea de este nivel o sea en el día a día de lo que vamos haciendo en nuestro trabajo, en nuestra familia. Una mala decisión o una buena decisión reporta consecuencias, buenas o malas. Y el apóstol Pablo va a plantear en el texto que tenemos por delante, que como sabéis sigo cursando por el texto de Efesios, va a plantear justamente esto, la necesidad de ser sabios y una sabiduría que va a tener mucha más trascendencia que el hecho de que nos pueda reportar 3 millones de dólares cada 5 horas. Y en base al texto de la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 15 al 21. Si queréis podéis ir a vuestras Biblias y hacemos lectura del texto bajo el marco, digamos, temático o el titular de Andad como sabios, que es el llamamiento que encontramos aquí. Andad como sabios. Leemos entonces desde el 15 al 21, dice:
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el texto que, como digo, bajo el marco de temático o el título de Andar como sabios, creo que merece la pena nuestra reflexión y que el contenido es mucho más trascendente de la trascendente decisión que Nike hizo en el año 84, ¿no? Y os propongo un esquema de contenido para que lo tengáis en la cabeza con 4 pasos a modo de escalón. Y a modo de escalón en el sentido de que, mira, igual que aquí 3 escalones, no podemos subir a dos escalones por encima de los anteriores. O sea, hay que pisar primero el primer escalón, después el segundo, después el tercero, y no cabe alteración ahí porque no funcionaría de esta manera. De tal manera que os propongo que en el texto vemos que el apóstol Pablo nos dice que andar como sabio supone andar aprovechando bien el tiempo. Andar como sabio supone andar entendiendo la voluntad de Dios en nuestro andar diario, y andar como sabio supone ir siendo llenos del Espíritu Santo. Es decir, estas 3 cosas: el uso del tiempo, el conocimiento, entendimiento de la voluntad de Dios y el andar o ser lleno del Espíritu Santo. Así que entramos ahí en el texto, pero lo primero, y antes de entrar justamente en el primer escalón, lo que nos aparece, o al menos a mí me llama la atención al principio del versículo 15, la fuerza extrema, podríamos decir, del llamamiento que el apóstol Pablo va a hacer o está haciendo. La intensidad de la llamada. Muchas veces el apóstol Pablo nos dice cosas, la palabra del Señor nos dice cosas, pero aquí hay una intensidad en lo que va a decir. Y lo primero que encontramos en esta intensidad es cuando dice la palabra mirad. Es decir, llevamos 5 capítulos y medio de lectura. Los lectores anteriores estarían leyendo, quizás ya dispersos con tanto contenido. Y ahora dice, esta gente pueden estar despistados. Permitirme esta forma de hablar. Pueden estar despistados. A lo mejor no van a guardar atención a lo que les voy a decir ahora. Tengo que espabilarlos. Tengo que reconectarlos con el contenido de lo que estoy diciendo. Y entonces aquí dice, mirad, atención, despertad. Vamos a ver algo importante, vamos a ver algo trascendente. No podéis permanecer pasivos, dejando llevar. Tenéis que tomar una actitud proactiva, abrir los ojos, tomar conciencia de lo que os voy a decir ahora a continuación. Pero Pablo parece que dice, creo que con mirar no ha sido bastante. Tengo que insistir. Y le dice, mirad pues cómo, con diligencia. No se conforma con una mirada, no se conforma con captar la atención. Quiere que se meta de forma expresa y diligente en lo que va a hacer. Mirad con diligencia. Es curioso que la palabra diligencia se puede traducir también, y quizás incluso mejor dice, como precisión o esmero. Mirad con detenimiento, mirad con precisión, mirad con esmero lo que voy a decir. Es importante, os va la vida en ello. Otras versiones dicen, mirad atentamente o con mucho cuidado, mirad exactamente. Así que creo que percibimos bien el sentido de trascendencia, incluso de urgencia, con que el apóstol Pablo se va a estar dirigiendo a los hermanos en la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿qué es lo que quiere que mire? Mirad con diligencia cómo estáis andando. ¿Cómo estáis andando? ¿Cómo estáis viviendo vuestra vida cristiana? Es necesario una mirada diligente para ver si realmente vuestra vida cristiana hace honor a ese adjetivo. Es auténticamente una vida cristiana. Si es el adjetivo cristiano la realidad que identifica tu estilo y mi estilo de vida.
tu estilo de vida se puede catalogar como un estilo de vida cristiano. Míralo con diligencia, con esmero, con precisión. Porque no se trata de formar parte o tener una conciencia de teoría teológica y religiosa pulcra ordenada, una pura teología, sino que el apóstol Pablo está, después de haber visto en los 3 primeros capítulos de la epístola el marco teológico que les comunica, ahora les está diciendo, eso está bien, pero es necesario que llevéis a la práctica la realidad teológica en la vivencia del día a día. Nuestra conducta es más importante que nuestras palabras, aunque nuestras creencias, porque si creemos algo que después no vivimos, es vacío, no tiene sentido. Así que el apóstol Pablo, resumiendo, le está diciendo, poner todo el empeño posible en vigilar la manera en que andáis. Es serio, es trascendente. Por eso hace este paréntesis de llamamiento firme e intenso. Porque, como decía antes Emilio, como andéis es muy significativo. Porque solo podéis andar de 2 maneras. Como necios, como sabios. Y esto es trascendente, hermanos. Les está diciendo y nos está diciendo. Como necios, también utiliza la palabra más adelante, insensato. Y la necedad no es la ausencia de conocimiento bíblico teológico. Es la ausencia de ese conocimiento en la praxis del día a día. Es la ausencia de vivir y comportarnos conforme a lo que requiere nuestra relación con Dios. Hay un comentario que sigo cuando voy estudiando la epístola a los Efesios, que es del hermano Campa. Sabéis que es psiquiatra, tiene conceptos así a veces un poco diferentes. Y es muy curioso porque cuando en el versículo 17 habla de la insensatez, no seáis insensatos, dice que la palabra que se utiliza es muy interesante. Dice, su significado tiene que ver con la problemática intrapsíquica que se vivencia en los trastornos mentales. Es decir, que al necio y al insensato utiliza aquí el apóstol Pablo una palabra que induce a pensar que es un loco, un desvariado. O sea, conociendo la verdad teológica, vivís como locos. La palabra en contra o contraria a esta que se utiliza aquí tiene que ver con la armonía, el equilibrio y la paz interior. Lo contrario al loco que desvaría, ¿vale? Así que esta es la visión que está intentando plantear, o este es el extremo, el contraste entre necio e insensato. De tal manera que el insensato en este caso sería el creyente que funciona en la vida como un loco, en este sentido, sin paz, sin tranquilidad, sin armonía, sin equilibrio psíquico emocional, desvariado, medio loco. Todo lo contrario a la otra alternativa. Como decía antes, solamente podemos dividir de 2 formas nuestra vida cristiana, como locos, insensatos, necios, o como sabios. Como sabios. Y aquí la sabiduría no es una mención a la cantidad y a la perfección de nuestro contenido de conocimientos, sino que la sabiduría aquí en este sentido es la implementación práctica en conducta de lo que conocemos. Esto es la sabiduría. La verdadera sabiduría es la capacidad de ajustarnos al pensamiento divino. Ajustarnos al pensamiento divino. Y implica, lógicamente, la sumisión a la voluntad de Dios en obediencia a la misma. De tal manera, entonces, que el sabio en este contexto es el que toma en cuenta a Dios y a su voluntad en todo y lo tiene como firme referencia para su andar diario. Y es en este contexto en el que el apóstol Pablo le va a hablar de la mejor inversión que podemos hacer. Y por lo tanto hemos de prestar buena atención a los preceptos que él va a plantear. Y como decía antes, creo que lo podemos ver como una escalera progresiva de ascenso, que es imposible saltar 2 escalones a la vez. Uno primero, después otro. Y son 3 escalones que creo que son de perogrullo, porque todos lo sabemos, pero quizás el apóstol Pablo y el Señor a nosotros hoy quiera remacharnos la necesidad de reflexionar acerca
del mismo. Y como planteaba al principio, el primero es, hermano, no seáis necios, sed sabios. ¿Cómo se implementa esto de una manera práctica? Sed sabios aprovechando el tiempo. Qué tontería. Aprovechando el tiempo. Es el cimiento práctico objetivo. El texto nos dice, si lo tenéis ahí, el versículo 16, no seáis necios, sino sabios, aprovechando bien el tiempo. Y resulta interesante notar que la palabra que se utiliza para aprovechar el tiempo, ¿sabéis cuál es? Redimir el tiempo. O sea que es mucho más que aprovechar el tiempo. Es mucho más que aprovechar los ratitos libres. Se trata de redimir el tiempo. Va más allá de no perder el tiempo en cosas intrascendentes. Denota una actitud proactiva en el buen uso del tiempo. En el buen uso del tiempo. Y el hecho de que utilice la palabra redimir, fijaos, supone el hecho de pagar un precio para el buen aprovechamiento del tiempo. ¿Veis? La conexión de redimir, que supone el pago para liberar a un esclavo de la esclavitud. Esto es interesante porque parece que implica comprar el tiempo rescatándolo de la esclavitud al mal. Es la idea poderosa del apóstol Pablo. Rescata tu tiempo de la esclavitud al mal del uso del tiempo. Rescatar el tiempo sin escatimar el precio. Como si el tiempo estuviera preso, es la idea. Y el creyente lo comprara para ponerlo en la libertad del buen uso. Volvemos a incidir en esta imagen. Ahora, tal visión acerca del tiempo demanda que estemos permanente y concienzudamente en vigilancia. O sea, si nos dejamos ir, el tiempo se nos va de las manos en desperdicio. Entonces el llamado es atento, atento, atento. No podemos caer en el error de que el tiempo se nos vaya de entre las manos. El problema del tiempo resulta de la mayor importancia. Solemos decir, no tengo tiempo para nada. Y en esta expresión de no tengo tiempo para nada, el primero que pierde, o lo primero que se pierde, es la relación real, trascendente, diaria y genuina con Dios. Porque al final tenemos tiempo para otras muchas cosas, pero el primer perdedor, cuando no tenemos tiempo, es nuestra relación con el Señor. Ahora, es interesante de nuevo redimir el tiempo. Sabéis que para tiempo hay varias acepciones o varias palabras. Una de ellas, la habitual, es cronos. Es el tiempo medible, ¿vale? De ahí cronómetro, el medidor del tiempo. El apóstol Pablo, además de ser hábil en el uso de la palabra redimir para comunicarnos el concepto que acabamos de mencionar, cuando utiliza tiempo no utiliza cronos. Utiliza otra palabra, kairos, que implica o tiene la acepción de época, de espacio vital, ¿vale? Compra oportunidades, ocasiones. Es decir, es más allá del conteo de los minutos y los segundos. Es dónde te metes, qué es lo que haces, en qué te implicas, cuáles ocasiones has perdido o qué cosas debes de dejar pasar. Tiene que ver con buscar, invertir y aprovechar las oportunidades que Dios te pone en la vida. ¿Vale? Más que tiempo, oportunidad, ocasión. Y aprovecharlas y redimirlas como si se trataran de un tesoro para usarlas para bien y de forma adecuada. Es que la idea sería andar como los perros sabuesos que van olisqueando siempre, pues ir olisqueando cómo redimir ocasiones y oportunidades para aprovechar el tiempo. Como decía antes, una actitud proactiva en la búsqueda del aprovechamiento del tiempo y de sus oportunidades. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que la vida no es otra cosa que tiempo. Tiempo. Y perder el tiempo es perder la vida y la oportunidad de que ésta sea para la gloria y honra del Señor. Así que necesitamos invertir sabiamente nuestra vida a través de la redención y de la compra de buenas oportunidades que busquemos o surjan a nuestro alrededor.
Está claro que no podemos estirar el tiempo, pero sí que podemos sacarle el máximo rendimiento. Fijaos las palabras del Salmo 90:12, dice, enséñanos, ya sabéis lo que viene después, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que añadamos o que traigamos al corazón sabiduría. ¿Veis la conexión extrema entre el buen uso del tiempo y el crecimiento en sabiduría? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que los días cuenten trayendo al corazón sabiduría. Hay una dependencia absoluta entre la sabiduría y el uso que damos a nuestro tiempo. No sé si estáis de acuerdo. ¿Y por qué esta preocupación del apóstol Pablo? Sigue diciendo el texto, porque los días son malos, hermanos. Los días son malísimos. Los días malos son los días que están bajo el gobierno del mal, bajo el control del reino de las tinieblas por el gobernador de este siglo. Él es el que domina el contenido del tiempo. Y ahí se nos presentan abundantísimas ocasiones para hacer mal uso del tiempo. Y uno de los mal usos del tiempo es perder el tiempo. No hace falta de llenarlo de contenidos malos, ¿vale? Perder el tiempo es un malísimo uso del tiempo porque los días son malos. Así que se nos va a hacer indispensable nadar contracorriente porque el príncipe de la potestad del aire, a través de sus huestes espirituales de maldad, está enfocados en que perdamos el tiempo y perdamos con él la vida. Si nos dejamos llevar por la corriente de estos días malos, el tiempo se nos va a escapar por las manos. Y cuando nos vengamos a dar cuenta decimos, se me ha escapado la vida y todo lo que creía que debía o que podía ser, prácticamente en nada se ha quedado. Desperdiciamos la vida cuando perdemos el tiempo. Veía hace poco las estadísticas del año 2022, en cuanto al tiempo que el español está de media en Internet. El español medio, tiempo medio en Internet, ¿sabéis cuánto? Datos del 2022. Sorprendente. 6 horas. Digo, no puede ser, se han tenido que equivocar. 6 horas al día de media del españolito de a pie delante o en uso de Internet, distribuido de estas formas. Prácticamente 2 horas, 1 hora y 53 minutos en redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok, etcétera, etcétera. Casi 2 horas. Y las otras 4 en plataformas de vídeo, Netflix, HBO, o videojuegos. Así que redes sociales, vídeo y videojuegos consumen 6 horas diarias. 6 por 4, 24. Un cuarto, ¿no? Un cuarto de día consumido en estos días malos, en esta pérdida de tiempo. No estoy hablando de que no se vean redes sociales, ni se vea una película de Netflix, ni nada de esto, ¿no? Pero estamos hablando de la pérdida de tiempo. Ahora la pregunta sería, ¿cuánto tiempo, si somos parte de estos porcentajes más o menos, cuánto tiempo habríamos crecido o creceríamos si ocupáramos sabiamente una sexta parte del tiempo perdido en estar con el CEO? Una sexta parte de 6 horas, una. Pues quita, en vez de una sexta parte, una 12ª parte. Media hora. Poquita cosa. Media hora al día delante de la presencia del Señor, buscando su rostro y su dirección para nuestra vida. Seguramente que hubiera sido mucho mejor. Necesitamos aprovechar el tiempo. Y parece esto algo muy humano, pero si no aprovechamos si no buscamos la posibilidad de aprovechar bien el tiempo, no vamos a poder subir al siguiente escalón. No puedes, versículo 17, entrar en un entendimiento profundo de la voluntad de Dios si no inviertes saludable y sabiamente el tiempo. Después de echar 6 horas en Internet, ahora después oramos, Señor, muéstrame tu voluntad para mi vida.
Tiene sentido. Pero es lo que hacemos muchas veces. Los domingos, en vez del Día del Señor, es el día de la serie de Netflix. No sé si a lo mejor es una excepción aquí entre vosotros, pero conozco, y yo a veces lo he hecho, cansado, acaba el culto, me voy a casa, como, busco una buena serie, y desde las 4 de la tarde hasta que me llega la hora de dormir. Pues como yo, a veces, hay muchos que no es a veces, sino de forma permanente. Entonces tenemos que hacérnoslo ver y mirar. Porque desde ahí no podemos buscar con honestidad la voluntad del Señor y menos aún el entendimiento profundo de la misma. Nace del tiempo y de la calidad de tiempo que tenemos con el Señor y en el Señor. Así que el versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Andad como sabios es andar aprovechando el tiempo, pero es andar aprovechando el tiempo de manera que entendamos la voluntad de Dios. Y es muy interesante la palabra otra vez aquí de entendimiento o entendidos. Tiene que ver más que con un mero conocimiento teórico y racional, con una comprensión profunda interior que nos permea y nos hace tomar conciencia de algo. ¿Veis la profundidad y la fuerza del término aquí del apóstol Pablo? Es igual que el que utiliza Jesús cuando en Marcos 7:14 dice, y llamando a la multitud les dijo, oídme todos, y entender. ¿Veis el matiz diferencial? Una cosa es oír la teoría teológica incluso, y otra cosa es entender en el sentido de interiorizar el concepto, la idea y la voluntad de Dios. Es utilizar nuestras capacidades mentales al máximo de su capacidad con el objetivo elevado de comprender y de aprehender la voluntad de Dios, interiorizarla de tal manera que eso funcione como un resorte casi automático en el andar diario que nos va alumbrando y dirigiendo en el camino de su voluntad cada día. No sé si me explico. De tal manera que alumbrados por la voluntad de Dios, cuando usamos sabiamente el tiempo delante de su presencia, empezamos a detectar cómo su luz, la luz de la voluntad de Dios, pone en evidencia incluso nuestros autoengaños. Que queremos ir por un lado y de pronto la revelación de la voluntad de Dios se hace patente y presente y nos dice, no te engañes. O cuando nos llegan voces del exterior diciéndonos determinadas cosas, voces que habitualmente seguiríamos porque nos interesa a nuestra carne, pues la voluntad de Dios, el entendimiento de la voluntad de Dios se manifiesta diciendo, no escuches. Cuando la tentación llega del príncipe de la potestad del aire, que como león rugiente busca a quien devorar, la revelación de la voluntad de Dios, el entendimiento de la misma que toma posesión de nosotros por su espíritu al pasar tiempo delante de su presencia, alumbra la realidad del engaño del enemigo. Así que ocuparse con cuidado en discernir y comprender la voluntad de Dios en cada momento, no hay nada más vital y más trascendente en nuestra vida como creyentes. Descubrir, entender y vivir la voluntad de Dios es andar como sabios. La voluntad de Dios. Entender la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, desde esta perspectiva que estamos hablando, que se genera dentro del uso del tiempo en la comunión con el Señor, no es una revelación pseudoesotérica, medio mística, subjetiva. No sé si habréis escuchado alguna vez. Es que el Señor ha puesto en mi corazón y te salen con unas cosas. ¿Ha puesto el Señor en el corazón? No puedo decir nada de ejemplos concretos porque se está grabando. Pero escucha uno cosas que se quedan perplejo. La voluntad de Dios es el conjunto de principios que Dios mismo nos dejó indicados en las Escrituras y cómo se implementan en la práctica del día a día. Y la forma
por excelencia de aprovechar el tiempo y hacer que el tiempo y la calidad de tiempo tengan valor en nuestra vida, va a poner de manifiesto, se va a manifestar en el entendimiento profundo de la voluntad del Señor. No hay otro camino de llegar a esa aprehensión del conocimiento de Dios sino a través del uso, del aprovechamiento del tiempo. No hay otro camino ni hay más alternativa. No hay una revelación mística. No te puedes apoyar en tu propia subjetividad en cuanto a la percepción de la voluntad de Dios. Solo nace del tiempo delante de su presencia. Y ahí habremos de preguntarnos, ¿dónde estás? ¿Y dónde estoy? De forma personal. ¿Dónde estamos en cuanto a mi relación con la palabra de Dios y el Dios de la palabra? ¿Dónde estamos? ¿Hay progreso y crecimiento en mi entendimiento profundo de la voluntad de Dios para mi vida en el andar diario? ¿O ando siempre divagando y como perdido? ¿Es la voluntad de Dios la brújula que automáticamente me lleva al destino? ¿O ando estancado y perdido? De una manera práctica, tengo un tiempo diario programado de encontrarme devocionalmente con el Señor en su palabra, de tal manera que ahí Él me revela su voluntad. ¿Lo tenemos? ¿Llevamos adelante algún programa un paso más allá de estudio bíblico concreto y regular? ¿O estamos aprovechando bien el tiempo, valga la redundancia, las oportunidades que se nos brindan desde la iglesia local para nuestra capacitación y comprensión y entendimiento de la voluntad de Dios? Es un llamado a la reflexión personal y a tomar cartas en el asunto si procede. ¿Por qué? Porque es importante el buen aprovechamiento del tiempo y ser sabio en el entendimiento de la voluntad de Dios. Porque desde esa catapulta podemos subir al siguiente escalón, al tercero que es compartida. Sed llenos del Espíritu. A veces queremos que el Señor nos toque con una varita mágica y nos llene del Espíritu, sin aprovechar el tiempo ni conocer su voluntad. Pero el Señor nos va a tocar, entre comillas, tal vez con esa varita de ser lleno del Espíritu, cuando aprovechando bien el tiempo y delante de su presencia, comprendiendo y entendiendo su voluntad, damos este siguiente paso, siendo llenos del Espíritu Santo. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y yo creo que es muy gráfica la ilustración del versículo 18 que acabamos de leer para entender qué es lo que significa ser lleno del Espíritu. Ahora, hay dos ideas aquí. Ser lleno de vino, ¿vale? Embriagado, ¿qué es? Lleno de vino. Y por otra parte, ser lleno del Espíritu. Ahora, un hombre lleno de vino o de cualquier otra adicción es un hombre, una mujer, una persona que está controlado por el alcohol, ¿vale? Y no es dueño de sus propias acciones. ¿Estamos de acuerdo? Un hombre lleno de vino, embriagado, está poseído por el alcohol y no es dueño de sus propias acciones. Como consecuencia, se embrutece, ¿vale? Y de alguna manera degrada al hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios. O sea, es absolutamente degradado casi a la bestialidad, aunque las bestias no hacen ese tipo de cosas, ¿no? Cuando el alcohol toma posesión, deshumaniza a la persona. Ahora, la contraposición es un creyente lleno del Espíritu, que ya no está bajo el control y el dominio etílico, sino que está bajo el control de Dios y es dirigido plenamente con él. ¿Veis la potencia de la imagen? En vez de que caiga bajo el dominio sobrecogedor y todopoderoso del vino, ser lleno del Espíritu es caer bajo el dominio todopoderoso, sobrecogedor del Espíritu Santo. Y ya esto no te degrada,
bajo la influencia del Espíritu Santo no se pierde el control, se gana el control. Tus sentidos no quedan deshechos y deteriorados y degradados, sino que la persona, las facultades humanas son elevadas, las facultades humanas son agudizadas y perfeccionadas. Andando o lleno del Espíritu, ¿sabe lo que ocurre? Somos más humanos, pero más humanos porque nos hace ser más como Cristo, que es el hombre perfecto. ¿Veis la conexión? De ser lleno del Espíritu, de la plenitud del Espíritu, tomando posesión de nosotros y transformándonos a la imagen perfecta de la humanidad perfecta del Hijo de Dios. Lleno del Espíritu Santo nos hace más como Cristo. Y a través de su Espíritu que nos habita, hace fluir el fruto abundante que vemos en Gálatas 5. Yo creo que esta ilustración es muy poderosa para hacernos entender en qué consiste justamente el hecho de ser lleno del Espíritu Santo, pero curiosamente también la sencilla construcción gramatical que dice sed llenos, tiene mucho que decirnos también. Lo primero que notamos que es un mandamiento. Es un mandamiento autoritativo. No deja lugar a otra respuesta que no sea la obediencia. ¿Para quién son estas palabras? Para todos los que estamos aquí sin excepción. Para todos los que estamos aquí. No tenemos como creyentes otra alternativa que no sea obedecer a este llamado. Ahora, es interesante que el hecho de que sea un imperativo implica una cosa que a veces no nos damos cuenta. Que es posible. Si no, Dios estaría jugando con nosotros. Él nos pide cosas que son realizables. Y a través de su palabra, por la persona del apóstol Pablo, nos está diciendo, sed llenos del Espíritu Santo. Y el mismo mandamiento en sí implica la posibilidad de que se cumpla en nuestra vida. Ahora dice, sed llenos, además de modo imperativo, está expresado en plural. Como decía antes, dirigido a toda la comunidad. No es un llamamiento a un grupo de élite dentro del cuerpo o de la iglesia, sino que todos los presentes somos llamados a ser llenos. Otra cosa gramatical interesante es que está expresado, y esto es importante tenerlo en cuenta, mirad ahora otra vez con diligencia esto porque es muy importante, está expresado en voz activa, no en tiempo verbal pasivo que diga. Es decir, que es una obra externa, que yo, que tú, que nosotros no nos podemos llenar a nosotros mismos. De tal manera que más correcto sería, en vez de ser llenos, que parece que nos está diciendo algo que nosotros debemos hacer, es sean llenados. Nosotros lo que tenemos es que permitir que seamos llenos, no llenarnos nosotros. ¿Vale la idea? Es importante porque nuestra responsabilidad es la disposición a ser llenado. Yo no me puedo llenar solo del Espíritu Santo en este sentido. Y desde el punto de vista del contexto de lo que estamos hablando, nuestra responsabilidad para ponerlos en la posición de ir siendo llenados es redimir bien el tiempo y buscar con pasión el entendimiento de la voluntad de Dios. Y desde esa posición vamos siendo llenados. Y además otro aspecto gramatical que es interesante también es que está expresado en tiempo presente. Es decir, que comunica una acción continua, no una experiencia puntual. ¿Veis la diferencia importante? O sea, esta expresión de ser lleno no significa ser lleno una vez en la vida y a partir de adelante se acabó. ¿Ya eres lleno? No. La idea que se comunica aquí es dejar ir siendo llenados. Es decir, un proceso, una acción continua, más que un proceso puntual y vital. Es importante entender esto también. A modo de paréntesis aclaratorio y en pequeños flash, creo que debo de compartir con vosotros lo que me parece, a mi juicio, que no es el ser lleno del Espíritu Santo, porque estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo aquí, del ser lleno del Espíritu Santo, y a lo mejor algunos de nosotros tienen unas ideas diferentes de lo que estamos hablando. Pues
Este llamado a ser lleno del Espíritu Santo, para no confundirnos, no es la manifestación de dones espirituales o espectaculares, mejor dicho, denominados como dones carismáticos, como por ejemplo las lenguas, la sanidad. De ser lleno del Espíritu Santo no implica la manifestación de este tipo de dones, sin entrar en el detalle, si han cesado, si no han cesado, esa es otra cuestión, ¿no? Tampoco ser lleno del Espíritu Santo presupone una mayor abundancia de dones. Ser lleno del Espíritu Santo no implica de forma necesaria que se manifiesten más dones para el servicio. Lo que sí que ha de manifestarse es la transformación de nuestras vidas, manifestando el fruto del Espíritu Santo, de amor, gozo, paz, paciencia. Eso sí tiene que sobreabundar. Ahora, no necesariamente más abundancia de dones. Ser lleno del Espíritu no es un nuevo descenso del Espíritu Santo, porque ocurrió una sola vez y para siempre en relación con la Iglesia. Tampoco es el bautismo del Espíritu Santo, porque tiene lugar cuando la persona se rinde a Cristo, cree en Él y es salva. El concepto de la morada del Espíritu tampoco es, porque en realidad ocurre igual que en el caso anterior, en el momento de la conversión. Tampoco el ser lleno del Espíritu es el ser sellado por el Espíritu, porque eso es en el momento también de creer en el Señor y que somos marcados por la imagen de su Hijo en el creyente por su Espíritu. Y como decíamos antes, no es un acto, sino que es un proceso. No es un evento, es un proceso. Como decíamos, literalmente podría ser el texto, ir siendo llenados. Ir siendo llenados. ¿Qué es entonces en realidad la plenitud del Espíritu Santo? Lo que decíamos por la ilustración del versículo 18. Es el proceso por el cual vamos siendo progresivamente controlados por el Espíritu Santo. ¿Vale? Es muy importante tomar conciencia de esto. Es la toma de posesión poco a poco de todo lo que somos como personas hasta quedar bajo los efectos e influencias poderosas del Espíritu Santo que nos habita, ¿vale? Y que hace que vayamos siendo conformados, es decir, tomando la forma a su voluntad, no permitiendo que nada en la vida que estamos viviendo sea contrario a la revelación de la Escritura, y que se manifiesta en el creyente de forma clara con un cada vez más abundante o una cada vez más abundante manifestación del fruto del Espíritu que hemos mencionado antes de Gálatas 5. ¿Vale? Ahora, siendo así, es un proceso en el que vemos en la Escritura también que puede observar picos, ¿vale? Picos por diferentes situaciones que podemos vivir en la vida, como vemos en el ejemplo de Hechos 2 y en el capítulo 4 también, cuando Pedro y Juan salen liberados del concilio, dice, y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No significa una nueva llenura, una segunda experiencia, sino que significa justamente lo que significa en el contexto este que estamos viendo, que el Espíritu Santo se manifiesta de una manera clara en su vida, pero no una manera nueva o una experiencia diferente, ¿no? Así que el propósito divino por excelencia para la vida cristiana es que a partir de ahí, a partir de ir siendo llenos del Espíritu Santo, cada vez más el fruto del Espíritu, que ya hemos mencionado varias veces, se vaya manifestando cada vez más. ¿Quieres comprobar si estás en el proceso de ir siendo llenos del Espíritu Santo? ¿Te pareces más a Cristo cada vez en su carácter? Entonces va funcionando el progreso. Puede ser más rápido, puede ser menos rápido, depende de cómo vayamos funcionando en este sentido. A partir de ahí se va a manifestar el fruto del Espíritu en nosotros de una manera renovada, y esto no es otra cosa que la manifestación misma de la imagen de Cristo implementándose en nosotros pasito a pasito cada vez más. Y esto va a tener unas implicaciones brutales a nivel relacional. Va a tener efectos, que es lo que vemos en los dos últimos versículos para compartir. Si estamos en subir estos 3 escalones, aprovechando bien el tiempo,
entendiendo, interiorizando la voluntad de Dios para nuestras vidas y viviéndola a través del Espíritu Santo trabajando en nosotros poco a poco, esto se va a manifestar de forma relacional. ¿Sabéis con qué relación es la más difícil que tenemos habitualmente? Con nosotros mismos, por lo menos yo. O sea, yo tengo más dificultad de relacionarme conmigo mismo que con mi mujer. Soy mi peor enemigo. Pues la propuesta que os propongo ahora es que cuando subimos a estas 3 escaleras, llegamos a una posición en la que podemos disfrutar de un proceso de equilibrio interior integral. Y diréis posiblemente, ¿y dónde viene eso? Porque si estamos siguiendo el texto, ¿dónde viene esto? Bueno, os hago una propuesta divergente de la que podéis discrepar, pero yo os la planteo. Así que ahora, otra vez, mirar con atención, porque a mí, por ejemplo, cuando yo estoy ahí en el auditorio y alguien dice, os propongo, digo, ¿qué va a proponer? Y hacéis bien, ¿eh? Pero yo además os invito a que prestéis atención porque es una propuesta diferente que a mí me sorprendió cuando estaba preparando. Digo, ¿esto qué es lo que es? Pero viendo argumentos me parece que al menos un punto para la reflexión. Y va en la línea de lo que os comparto, ¿no? Habiendo subido estos 3 escalones, quedar en una situación de equilibrio interior. ¿Por qué? Mirad lo que dice. Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y ahora supongo que está diciendo, ¿verdad? Y lo siguiente, dice, normalmente yo siempre he entendido este texto, que como consecuencia de todo lo anterior, pues entre nosotros, comunitariamente, ahora juntos, hablemos entre nosotros y cantemos con salmos e himnos espirituales en comunidad. Mirad el enfoque. Cuando estaba estudiándolo, fui al interlineal de la cueva y digo, ¿esto qué es lo que es? Porque él dice, hablando a vosotros mismos, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ya me sonó un poco raro la forma de expresarlo. Y cuando vas y buscas la palabra en otros usos, descubro lo siguiente. El pronombre que se usa aquí es un pronombre reflexivo. Y cuando en Mateo 9:3, como otros ejemplos, se utiliza, dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, ¿veis? Este blasfema. Este dentro de sí era una conversación interior de los escribas. Pero es que cuando en Mateo 16:7 nos encontramos a los discípulos del Señor, dice, ellos pensaban dentro de sí, el mismo pronombre, diciéndose, esto dice porque no trajimos pan, cuando el milagro de la multiplicación de los panes. Y dice, ellos pensaban dentro de sí, es decir, en una reflexión interior, no trajimos pan. De modo que no es descabellada la propuesta de decir, al menos plantear, que el texto puede decirnos que como consecuencia de todo lo anterior, hablando a vosotros mismos o dentro de vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Esta es propuesta también de Campa, ¿vale? Y dice, son ideas ahora de Campa, dice, encontrarse con la ingesta de bebidas alcohólicas que genera pensamientos y sentimientos distorsionados, ahora andando en el espíritu, siendo lleno del espíritu, en vez de esta incapacidad de introspección, el que está borracho no tiene capacidad de esto. Dice, cuando el Espíritu Santo se asienta en el centro de la personalidad, tomando control de la misma, incluso de los contenidos negativos a la esfera del inconsciente del ser humano, generando un espacio de paz, de tranquilidad, de armonía y de equilibrio psicoemocional. Y desde ahí, desde ese espacio de paz, de tranquilidad y de equilibrio, surgen salmos, himnos
y cánticos espirituales del corazón del hombre. Es decir, que a través del ser lleno del Espíritu Santo se desarrolla la capacidad de hablar con nosotros mismos en este lenguaje espiritual, este profundo diálogo interior en el que podemos llegar a la meditación espiritual, en el que el Señor nos habla de forma especial y cercana y personal, y que cuando escuchamos su voz de esta manera genera en nosotros salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, el Espíritu Santo nos dota de la capacidad para ejercer la auténtica meditación espiritual que nos conduce a una mayor y más profunda relación con el Señor, haciendo otra vez fluir de nosotros salmos, himnos y cánticos espirituales. Es una propuesta para vuestra reflexión, os la lleváis de deberes, si queréis, para casa, porque es algo diferente. Pero me parecía una propuesta con cierta base, ¿no? Ahora, y termino, no solamente el colofón de estos 3 escalones nos lleva a este espacio de paz en nuestra relación con nosotros mismos, experimentar este espacio de paz, de sosiego y de armonía, sino que nos lleva a dimensionar de una manera diferente nuestra relación con Dios. Dice el texto, cantando y alabando al Señor en nuestro corazón. Alabanza, y después dice el versículo 20, dando siempre gracias. Una dinámica, una experiencia diferente de la adoración y de la gratitud. Solo posible si subimos estos 3 escalones. Alabanza. La auténtica alabanza en espíritu y en verdad es la alabanza que fluye de aquel que está bajo el control del Espíritu Santo. Cantar y adorar en espíritu y en verdad es el fruto de ir siendo lleno del Espíritu Santo. Porque podemos cantar, pero no estar alabando ni adorando. Solamente se puede adorar desde el Espíritu Santo. Y el texto nos dice en el versículo 20 que hemos dicho, gratitud. Es decir, una dimensión diferente de nuestra adoración y una dimensión absolutamente diferente de nuestra gratitud, de nuestra nuestra acción de gracia. Nos dice siempre, dando siempre gracias por todo. Una dimensión sobrecogedora de lo que es la gratitud. Siempre, constante. La gratitud se convierte en un estilo de vida, en un modus vivendi del que anda en el espíritu. Porque esta nueva dimensión de visión espiritual alumbrada por la voluntad de Dios, por su espíritu, hace que rebose gratitud y no queja. Gratitud y no queja. Y además dice, por todo. Pablo nos está enseñando que debemos de dar gracias por el mal que padecemos, sino que mostremos un espíritu de gratitud en medio del mal, ¿vale? Que muchas veces padecemos. Así que este es el colofón. Una relación saludable con nosotros mismos a través de la provisión de equilibrio interior. Una relación en una nueva dimensión con Dios a través de la alabanza y de la gratitud. Y el versículo 21, que no sé si lo hemos leído al principio, me parece a mí que no, porque como lo corta aquí el titular de la Reina Valera, y me lo había apuntado aquí en redondito, leer el 21 y creo que no lo leí. Bueno, lo leemos, porque es el último. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Parece que ha cambiado de tercio, ¿verdad? Pero no. Creo que esta es otra de las manifestaciones de andar con sabiduría y siendo llenos finalmente del Espíritu Santo. Este someteo dicen que debería ser traducido sometiéndoos, es decir, que conecta con lo anterior. De tal manera, este es otra de las manifestaciones de ser lleno del Espíritu, la capacidad de someternos unos a otros en el temor del Señor. Una relación transformada con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Es decir, este someteos no es un mandamiento, sino que al estar expresado en gerundio es una consecuencia de lo anterior. Cuando aprovechamos bien el tiempo,
cuando entendemos de forma íntima y profunda la voluntad del Señor para nuestras vidas, cuando somos introducidos en este proceso transformador de ir siendo llenos del Espíritu Santo, esto nos da un sentido diferente de los demás y hace que a través de la acción del Espíritu Santo reconozcamos la dignidad y el valor del que tenemos al lado, que muchas veces no lo hacemos. Se traduce en la búsqueda mayor del bien del otro por encima del nuestro. Se traduce o se expresa en un reconocimiento de los derechos, de las necesidades y los deseos de los demás por encima de los nuestros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que nos habita manifiesta el carácter de Cristo, el cual dice que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El cual dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y todo esto en el temor del Señor, con el deseo consciente y patente de cumplir su voluntad revelada. Y esto no es otra cosa que el fruto del Espíritu, que emana del entendimiento de la voluntad de Dios, que surge de aprovechar bien el tiempo. Bueno, seguramente cuando comentábamos al principio la experiencia de Nike y Michael Jordan, hubiéramos dicho, ¿quién hubiera tomado esa decisión que bien viviría? ¿Verdad? Pues se nos propone ser sabios de una manera mucho más trascendente. Que más que el hecho de que en cada 5 años nos reporte el 100% de la inversión, aquí nos está hablando de una inversión que trasciende lo material y lo temporal, que tiene valor eterno, espiritual, que tiene rendimiento por la eternidad. La cuestión es que tenemos que comprometernos a seguir el mandato del apóstol Pablo. Mirad, poned todo el empeño en vigilar vuestro estilo de vida. ¿Cómo andamos? Para no andar como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, entendiendo y viviendo en la voluntad de Dios y siendo llenos del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude y añada su bendición en nuestra reflexión personal y en la voz del Espíritu Santo, que a cada uno siga haciéndonos llegar conforme a nuestras necesidades. Que así sea.